Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de visión por computador. Hoy vamos a tratar con una introducción al análisis de señales en el dominio de la frecuencia, de forma que podamos generalizar el concepto a el tratamiento de imágenes en el dominio de frecuencia usando una transformada de Fourier bidimensional. De manera general, en la teoría de sistemas lineales de tiempo invariante, consideramos que la excitación de un sistema con una señal senoidal o una función de manera mucho más específica y amplia en el contexto de respuesta de un sistema, normalmente una señal de prueba de interés corresponde a una función. Recuerden que por identidad de Euler, la función puede ser representada como un componente real, que sería el coseno de S por T, menos, por ejemplo, en este caso, J, el seno de S por T. Bien, considerando una función o señales periódicas de ingreso a un sistema, lo que obtenemos de respuesta a la salida de este sistema lineal de tiempo invariante corresponde a una señal que tiene la misma frecuencia, nada más que diferente fase y diferente magnitud. En este contexto, la respuesta del sistema a una señal de este estilo, periódica, nos devuelve idéntica periodicidad con la misma frecuencia, pero una modificación de la magnitud con relación a la señal de entrada y una modificación a la fase, o una diferencia de fase con relación a la señal de entrada. Esta señal de entrada, que se llama función, produce una respuesta específica que se le conoce como valor o respuesta a la frecuencia. Y este valor típicamente es una función de tipo complejo que puede ser representado con una característica de magnitud y ángulo de fase. Bien, consideremos momentáneamente el procesamiento de señales en una sola dimensión. El concepto de la primera línea de esta ecuación representa la versión discreta de lo que mostramos en el slide previo, que es la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo continuo. Los conceptos pretenden mantenerse. Aplicando una función, es decir, un exponencial complejo, e a la j omega n, a un sistema con una respuesta al escalón, o una suma de ponderación h de k, aplicaríamos para hallar la respuesta del sistema la suma de convolución. Utilizando la convolución o la suma de convolución como método para hallar la salida del sistema, la respuesta ante una función, se puede desagregar aquí evidentemente a la j omega n, no depende de la variable de la suma, que es k, por lo tanto esto sale de la sumatoria, y básicamente lo que miramos es que a la salida del sistema, dado que analizamos una función o un exponencial complejo como señal periódica de ingreso, obtenemos exactamente la misma función, nada más que modificada por esta expresión que se muestra entre paréntesis. Esa expresión se conoce como respuesta en frecuencia. Esa respuesta en frecuencia se halla de manera específica utilizando esta expresión. Luego, en la implementación de sistemas de tiempo discreto, esta expresión es intratable porque implica sumas infinitas. Este es un concepto matemático que nos muestra algunas propiedades interesantes. Sin embargo, en la práctica se utilizan otros conceptos que van a exceder el objetivo de esta demostración o introducción a la transformada en frecuencia o representación en frecuencia de señales, pero el algoritmo que devuelve esta información específicamente se le conoce como el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, o el FFT. En frecuencia podemos mirar, entre otras cosas, cuestiones muy interesantes, como primero esta señal de aquí es periódica en función de que depende de un exponencial complejo, y este exponencial complejo es periódico, y el periodo de este exponencial complejo es 2pi, por lo que todo el dominio de frecuencia en sistemas de tiempo discreto tiene una banda de análisis específica de tamaño 2pi, además de que la señal es simétrica, y en virtud de que es simétrica tenemos simetría impar, es decir, simetría con relación
al eje de las ordenadas. De manera específica, es posible recuperar la señal o la secuencia original a partir de la versión de frecuencia, la transformada de frecuencia de la señal que hemos analizado, utilizando esta expresión. Aquí hay características bien importantes relacionadas con manejar un dominio transformado. Bueno, primero, son funciones complejas o son representaciones complejas, si tenemos componente real e imaginario, magnitud y ángulo. Veamos un ejemplo muy sencillo de interpretación de la respuesta en frecuencia de un sistema. Supongan un sistema que toma una señal de entrada y desplaza, ¿sí?, que sería un retraso ideal, nd muestras a la señal de entrada. Suponiendo que esta es la salida del sistema, aplicando a una agent función al sistema y a la j omega n, fíjense que desagregamos esto y sería la salida. Tenemos la misma agent función multiplicado por este exponencial complejo. Claramente, a partir de la definición previa, es posible recuperar la respuesta del sistema a partir de la transformada en frecuencia, y aquí claramente la transformada en frecuencia de este ejemplo correspondería a R menos J omega NB. Efectivamente no se halla de esta manera, ¿no?, la transformada en frecuencia. Hay que aplicar la sumatoria que se muestra de la definición de la transformada en frecuencia, que era la primera expresión que indicamos en la línea de partida de esta cápsula introductoria. Hilando un poquito más fino, para llegar a la definición final de respuesta en frecuencia de sistemas de tiempo discreto, supongamos la aplicación de una señal periódica tipo cosenoidal a un sistema discreto. Podemos utilizar, o es posible analizar esta señal de entrada, desagregando esto con la identidad de Euler del coseno, con exponenciales complejos, y básicamente la salida aplicada, dado que es una agent función, correspondería para cada caso, en virtud de que es un sistema lineal, a la sumatoria de dos salidas individuales a las que se aplican dos entradas individuales, ambas con la misma respuesta en frecuencia, nada más que aquí es el complejo conjugado, como se ve en el caso de la función cosenoidal. Sumando Y1 y Y2, llegamos ya por manipulación aritmética nada más a un resultado similar al que obtenemos en el dominio del tiempo, que la respuesta de un sistema discreto ante la aplicación de una señal periódica con frecuencia específica nos devuelve la misma señal o la misma frecuencia de repetición del patrón de la señal que procesa el sistema discreto, nada más que con diferente magnitud y diferente fase. Y la magnitud y la fase dependen de la respuesta en frecuencia del sistema o del eigenvalor. También se le conoce como eigenvalue. Características importantes de esta respuesta en frecuencia tienen que ver con la periodicidad a la que se encuentran sujetas, periodo 2pi. Típicamente el análisis se evalúa en el rango conocido de menos pi a pi, sintetizando en esa longitud de 2pi la mayor cantidad o toda la información del dominio de frecuencia. Ahora, esta frecuencia normalizada omega normalmente tiene relación directa con frecuencia entendible en el dominio del tiempo a través del tiempo de muestreo. Pero interpretando en frecuencia estrictamente en el dominio en la longitud del dominio de la especificación del periodo de la respuesta en frecuencia, las frecuencias bajas se relacionan con frecuencias cercanas a cero y las frecuencias altas con frecuencias cercanas a más menos pi. Por lo que las frecuencias bajas serían el equivalente a múltiplos enteros de pi, en virtud de que es una señal periódica en omega la respuesta en frecuencia, y las altas frecuencias se relacionan con múltiplos impares de pi. Normalmente la respuesta en frecuencia, por ejemplo, en el caso particular de un filtro, tiene una característica parecida a esta. Hacemos el análisis de menos pi a pi, como hemos mencionado en el intervalo de 2pi. Tenemos simetría impar o simetría con relación al eje, perdón, simetría par con relación al eje de las ordenadas. Y básicamente lo que miramos por cuestiones de simetría en el eje negativo de frecuencia, que evidentemente este es un concepto teórico, no existen frecuencias angulares negativas, desde el espejo de lo que miramos en el eje positivo en la primera mitad de 0 a pi. Es decir, lo que tenemos de 0 a pi
corresponde al espejo de lo que tenemos de 0 a menos pi. Por lo que evidentemente incluso es todavía más sintética o sintetizado el análisis de la respuesta en frecuencia, considerando como intervalo de interés únicamente el intervalo de 0 a pi o la mitad del intervalo que normalmente nos devuelve un algoritmo de transformación. Por ejemplo, el algoritmo de la transformada rápida de Fourier nos devuelve el cálculo de la respuesta en frecuencia de 0 a 2 pi, por lo que la mitad de la transformada tiene que descartarse. Fíjense que de 0 a pi corresponde al espejo de pi a 2 pi. Entonces, el análisis válido estaría en esta primera opción, en esta primera proporción de la imagen. Y evidentemente lo que nos interesa, a pesar de la periodicidad en omega de la respuesta en frecuencia, corresponde al intervalo de 2pi, para cualquier tipo de diseño de filtros. A partir de la especificación de los filtros y el análisis de respuesta en frecuencia, se puede, entre otras cosas, determinar la respuesta para respuestas al impulso específicas, como por ejemplo el filtro de promedio móvil, manipulando matemáticamente esta expresión, sumando el filtro de promedio móvil desde la ventana M1 hasta la ventana M2. Esto lo revisamos en slides pasados. Finalmente verificamos que el filtro de promedio móvil, bueno, primero la respuesta en frecuencia cumple las características que hemos mencionado, ¿no? De menos pi, menos 314 a pi, luego es simétrica y se nota que el intervalo de interés correspondería de 0 a pi como intervalo válido, ¿no? Y se nota que se aproxima a un filtro paso bajo. Entonces, evidentemente, el filtro de promedio móvil corresponde a un filtro paso bajo en el que se eliminan frecuencias de repetición rápida, ¿no? No es posible determinar, no obstante, una frecuencia de corte específica. Para que exista la respuesta en frecuencia, evidentemente debe ser sumable, la expresión, permítame, esta expresión de aquí, ¿no? La expresión x de n elevado a la menos j omega n. Si esta expresión de aquí no es sumable, no existe respuesta en frecuencia o interpretación de la respuesta en frecuencia de una señal. Y este par de ecuaciones que aquí mostramos ahora mismo corresponden a la representación de secuencias o de señales discretas o al par transformado de la transformada de Fourier. Y esto es lo que un algoritmo de transformada de Fourier rápida al final del día calcula utilizando un método aproximado. Las características se mantienen. ¿Qué información podemos obtener a partir de una respuesta en frecuencia? Por ejemplo, permítame utilizar un ejemplo. Lo tengo programado en LabVIEW. Bueno, LabVIEW es muy sencillo de usar desde la perspectiva algorítmica. Miren, lo único que estamos haciendo aquí es adquiriendo los datos del micrófono por un único canal. Mostramos la señal en el tiempo y hacemos un análisis espectral pasando esto al dominio de la frecuencia con el algoritmo de la FFT. Entonces, ahora mismo, este resultado de datos es, miren, el dominio del tiempo pierde mucho o no hay mucho sentido a partir de la expresión que se alcanza a mirar, ¿no? Esta señal temporal tiene alguna forma específica de lo que yo voy hablando. Es una combinación de, recuerden, el rango de frecuencias de la voz está entre los 300 y 3000 o 4000 Hz típicamente. Entonces, en ese rango se podrían la combinación de frecuencias forma palabras, frases, etc., ¿no? Por ejemplo, una única vocal, vamos a intentar aislar algo con el propósito de identificar una frecuencia al menos de una vocal para el caso particular de mi tono de voz. Voy a empezar con la A, la I y la O. Vamos a ver con la A. A, I, O. Fíjense que en el caso del dominio del tiempo, todavía la información se ve idéntica para todos los casos, pero en el dominio de la frecuencia se puede para las vocales interpretar ciertos picos en los que la información es más sencilla de procesar. Y podríamos de esa manera, por ejemplo, a través de un análisis del espectro de frecuencia, hacer algún procesamiento para detectar qué vocal está siendo vocalizada o pronunciada. Existe algo mucho más conocido.
esta aplicación la usamos con bastante frecuencia, se conoce como dual tone, multiple frequency o eh, decodificación de frecuencias de doble tono, que es lo clásico que pasa en señales o en los tonos de las teclas de los teléfonos. Voy a correr una secuencia de audio que interpreta las teclas del teléfono del 0 al 9 y van a ver los cambios de frecuencia que existen en cada caso. Bien, en la mayoría de los casos se logró interpretar prácticamente como si se tratasen de dos frecuencias, una alta y una baja, y eso de hecho corresponde a la combinación del sonido de una tecla. Dos frecuencias, interpretando las dos frecuencias que correspondiesen a cada tecla, en un decodificador de tonos de frecuencia, de tonos múltiples o de tonos duales, nos permitiría en una central telefónica saber qué tecla fue presionada. Esto claramente nos devuelve información mucho más valiosa para propósitos de procesamiento de señales en frecuencia, cuando no es posible procesar en el tiempo o en el dominio espacial. Imaginemos el caso particular, vamos aquí, he descargado un conjunto de datos de una base de datos de monitoreo de vibración de una máquina herramienta. Aquí particularmente existe una máquina que tiene desalineado un eje y como se pretende hacer tratamiento predictivo, un acelerómetro detecta de hecho que existe vibración relacionada a una causa probable que es la desalineación de un eje. Este algoritmo o este procesamiento de frecuencia debería combinarse con un clasificador. De momento no he colocado ningún clasificador, pero fíjense, aquí estamos leyendo los datos del tiempo. Se nota claramente que en el dominio temporal no se aprecia información relevante para tomar una decisión, pero en ciertos casos, miren, la mayoría de picos de frecuencia se concentra entre 70 y 100 Hz. Aquí está la frecuencia más alta para la alineación de uno de los ejes. Este es un eje desalineado. Vamos a ver otro conjunto de datos en los que está desalineado un segundo eje y produce un patrón de vibración distinto. Nada más déjenme seleccionar este otro canal de los datos. Ahí está. Miren ahora dónde se concentra la mayor cantidad de frecuencias altas o picos que podrían darnos luces de la construcción, luces para la construcción de un clasificador que nos permita eso a través de procesamiento en frecuencia, por ejemplo, porque no se puede decodificar información espacial o temporal o temporoespacial que sea útil para el procesamiento de información codificada en frecuencia. Entonces, definitivamente lo que sucede aquí es que en frecuencia encontramos la riqueza de la información. Bien, ¿cómo lo llevamos esto al dominio transformado bidimensional de las imágenes? Perfecto, vamos a hacer una breve exposición. Básicamente lo que se propone es utilizar la transformada de Fourier para llevar la representación espacial de las imágenes a la representación de frecuencia. No es propósito ahora mismo detenerse mucho tiempo en la expresión matemática. Esta es la transformada de Fourier continua y la versión discreta, que a diferencia de lo que revisamos en introducción, ahora mismo involucra algo un poco diferente, que es la sumatoria en dos ejes, en virtud de que es una señal espacial bidimensional, ¿no? Se conserva el concepto de la imagen, que es el píxel de la que se pretende tratar, evidentemente, y el exponencial complejo o la Eigen-función barrida en dos ejes de igual manera, ¿no? Algo adicional es que a partir de la transformada de Fourier es posible recuperar la versión original de la imagen
a partir, porque es un par transformado, de la transformada inversa de Fourier, algo parecido a lo que presentamos en el caso de una dimensión. Bien, entre las características relevantes de la transformada de Fourier se encuentran varias cosas. Bueno, primero, existen representaciones ideales de cosas en el tiempo o en el dominio espacial, como por ejemplo un filtro de caja, que esto no es posible implementarlo en la práctica, al menos habrían falta un infinito número de coeficientes para que eso pueda ser posible, y en lugar de aquello, la representación en frecuencia se aproxima, llevando esto a una interpretación matemática que tal vez ustedes recuerden que eran las series de Fourier. Las series de Fourier, para el dominio temporal, permitían representar cualquier señal en el dominio de tiempo a través de la sumatoria de los armónicos de esa señal. En cambio, en frecuencia tenemos algo parecido a las series de Fourier para frecuencia. Aquí el propósito es reconstruir la señal ideal del tiempo, pero en frecuencia a través de la sumatoria de muestras con los armónicos de frecuencia. El concepto sirve para finalmente implementar de manera algorítmica la transformada rápida de Fourier. Como les mencionaba, no va a ser propósito de momento, al menos, detenernos en los detalles de implementación de este algoritmo, porque vamos a utilizar principalmente el algoritmo ya implementado por MATLAB y por LabVIEW. Lo que sí es importante es considerar, entre otras cosas, la posibilidad o las propiedades transformadas de utilizar el dominio de frecuencia. Bueno, primero, por ejemplo, no presentamos este ejemplo, pero imaginen una señal específica de dos tonos simulada. Aquí tenemos dos tonos claramente identificados en el tiempo. Al momento de transformar al dominio de frecuencia, por ejemplo, miren, nos devuelve claramente los tonos de esta señal, una señal de 10 Hz con una amplitud específica y otra señal de 20 Hz con otra amplitud. Esto se conoce como densidad espectral de potencia. Y podemos obtener el contenido armónico de la señal, lo que nos permitiría, entre otras cosas, generar resultados. No es el caso particular de lo que pretendemos desarrollar en el dominio transformado de imágenes. Más bien, en el dominio transformado de imágenes vamos a echar de mano de las bondades de la transformada de Fourier para el tratamiento de procesamiento de señales de tiempo, de procesamiento de sistemas lineales de tiempo invariante. ¿Y a qué se refiere con eso? Por ejemplo, en el caso particular de sistemas lineales, si tenemos la convolución aquí sería de t, ¿no? Supongamos que son señales de tipo temporal, aplica de cualquier forma el concepto, sería f de t por convolución g de t en el dominio transformado, vamos a suponer en el dominio de Fourier, esto correspondería a la transformada de Fourier de f multiplicado, aquí la multiplicación es escalar, por la transformada de Fourier de g. Esto es fabuloso, porque imaginen una imagen muy grande. En una imagen muy grande, la operación de convolución involucra movernos sobre toda la imagen. Supongo que esta es la imagen que estamos procesando. Tendríamos que procesar primero la fila número 1, o sea, que sea un poquito mejor, la fila número 1, terminamos el procesamiento, bajamos a la siguiente fila, seguimos, bajamos a la siguiente fila, seguimos. Y eso en una imagen grande sería muy pesado. Si más bien pasamos el dominio de la frecuencia, esta imagen, aquí particularmente tenemos la representación en frecuencia de esta imagen, la que se muestra aquí, y en el dominio transformado diseñamos otro filtro que corresponda a un filtro de los que ya conocemos, paso alto, paso bajo, Sobel, Butterworth, etc. Ya no tendríamos que procesar la imagen píxel a píxel o con un kernel de un tamaño específico moviéndonos por toda la imagen, sino directamente con una operación de tipo escalar hacemos todo el procesamiento. Evidentemente este resultado, para que sea usable en el procesamiento de imágenes, requiere luego la transformada de Fourier inversa que nos permita tener la imagen procesada, por ejemplo, de nueva cuenta en el dominio original. Para eso vamos a utilizar la transformada de Fourier principalmente. Se va a notar que existen diseños un poco más flexibles que en el dominio espacial, sobre todo cuando las imágenes son grandes, para lo que sí es importante intentar entender
algunas cosas particulares relacionadas a la interpretación de la transformada en frecuencia de una imagen. Por ejemplo, miren esta imagen que está aquí. Tenemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el fondo de esta imagen es más o menos homogéneo en gran parte de la imagen como tal. Recuerden, cambios de niveles de gris bruscos implican evidentemente frecuencias altas y cambios ligeros del nivel de gris, por ejemplo, mantener el mismo tono, como tendríamos la intención o la idea de que son frecuencias bajas por otro lado. Claramente aquí podemos ver, vamos a intentar generar una interpretación del dominio de frecuencia de esta imagen, que tenemos las líneas, que estos bordes evidentemente generan cambios bruscos de nivel de gris, podrían interpretarse como frecuencias altas, orientadas en ángulos de 45 grados, y corresponderían a estos cambios bruscos de la imagen. Y por otro lado, como son frecuencias altas, tienen alta intensidad, por eso se acercan más al color blanco, 255 por ejemplo, y las frecuencias bajas, que están repartidas por el resto de la imagen, evidentemente tienen un nivel de gris más o menos homogéneo, que representan evidentemente niveles de grises más bajos en esta imagen representativa del dominio de frecuencia. Ahora bien, no siempre es posible hacer esta relación, ¿no? Esta codificación, este emparejamiento de interpretación de lo que se ve en el dominio espacial, en el dominio de frecuencia, y por eso el hincapié va en que el propósito del dominio de frecuencia va a ser utilizar las propiedades de procesamiento, de filtrado, en lugar de la convolución, reemplazado por la operación de multiplicación en el dominio de frecuencia. Ahora, permítame, vamos a hacer una pequeña demostración en MATLAB de cómo hallar la respuesta en frecuencia de una señal, de una imagen. Empecemos con una imagen sencilla. Vamos a crear una imagen. Creemos un rectángulo como imagen. Pongamos f igual a ceros y vamos a crear una imagen de 30 por 30 píxeles. Nada más que esta sería una imagen con todo cero, sería solamente un círculo o un rectángulo, un cuadrado de color negro simplemente. Supongamos que entre las filas 5 y 24 y las columnas 13 y 17, 4 píxeles de ancho, vamos a igualar a 1, esto es como un slicing, ¿no? Y hacemos un IMShow F. Esto nos devuelve una imagen muy pequeñita, ¿sí ven? Hay un modificador de este visualizador del IMShow que se conoce como magnificación, Initial Magnification, se llama, y le hacemos que nos devuelva el tamaño del rectángulo, perdón, Initial Magnification. Lo escribí mal. Perdón, es Magnification. Una disculpa. Ahí está. Bueno, nada más para mirar un poquito mejor la imagen. No hemos cambiado el tamaño, solamente es un escalamiento de visualización. Perfecto. Hay algunos criterios que debemos considerar a partir de lo que vamos a generar. La transformada de Fourier de la imagen original F minúscula es relativamente sencilla de hallar utilizando el algoritmo que MATLAB ya tiene, que es la transformada rápida de Fourier bidimensional, FFT2 para ese propósito. Ya con esto calculamos. Algo importantísimo que debemos interpretar a partir de lo que hemos dicho es que, bueno, esta imagen, esta F, es una representación de números complejos. Podemos ver cualquier componente de la imagen. Vamos a ver 1,5, por ejemplo, y tenemos un número complejo. Un número complejo no se puede representar en este visualizador parecido al que tenemos aquí. Este sirve para números reales. Recuerden, este nos devuelve, para cada coordenada, nos devuelve un nivel de gris, ¿no? Entonces, básicamente aquí no tenemos oportunidad, por lo que típicamente se hace para propósitos de visualización de la transformada de Fourier es trabajar con la magnitud. Recuerden que como es un número complejo, esta función transformada, tenemos componente rectangular e imaginaria, también podemos calcular magnitud y fase. Y normalmente la magnitud es la que visualizamos. ¿Cómo calculamos la magnitud? Bueno, con el comando del valor absoluto, por ejemplo, logramos esto.
Permítame hacer un figure, IMShow, el F2, lo vamos a poner así. Cuando utilizamos unos corchetes vacíos justo luego de la imagen, lo que hace esto es escalar los píxeles. El píxel más claro de la imagen, como no sabemos cuál va a ser a partir del cálculo de la magnitud, lo hace 255, si la imagen es de 8 bits, y el píxel más claro lo hace 0. Sería como una manipulación de contraste, más o menos esto para visualización. Y hagamos del tamaño initial magnification, init, ¿no? O fit, perdón. Ahí está. Esta sería la transformada de Fourier. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que debemos mejorar para propósitos de mostrar la transformada de Fourier. Normalmente la transformada de Fourier trabaja desde la perspectiva algorítmica, utilizando un número específico de bits, de manera que algo parecido a lo que vimos en los slides, creo que ya será el slide, una señal de tipo rectangular, mientras más interpretaciones que como las series de Fourier tengan, ¿no? Más armónicos, se puede representar mejor. Entonces, mejor decirle al algoritmo de la FFT bidimensional el tamaño de la muestra que queremos utilizar. Típicamente el tamaño de las muestras, como el algoritmo se divide en un número específico de bits, esto por una cuestión específica de algorítmica, ¿no? Hay un algoritmo que se llama el algoritmo mariposa para la FFT. Entonces, podemos repetir el f igual FFT2F, pero le podemos dar un tamaño de muestreo que siempre sea múltiplo de 2, de exponencial de 2, por ejemplo, si queremos trabajar con una transformada de Fourier de 8 bits, 2 a la 8 nos da 256, y bueno, pues esto nada más va a muestrear un poquito mejor. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir, un figure, lo que ya habíamos colocado, y el resultado va a ser ligeramente diferente. Miren, ya no se nota el pixelado de la transformada de Fourier y se ve un poquito mejor, ¿no? Básicamente, si hubiésemos aumentado el muestreo de 256, por ejemplo, 512, se vería un poquito más refinado el muestreo nada más para la representación en Fourier de la información de frecuencia que está capturando de la imagen original. Bien, y finalmente, no termina ahí esto, porque para representar la transformada de Fourier, al menos desde la perspectiva visual, aquí está haciendo evidentemente, ¿no? El píxel 1 lo está transformando a este píxel 1, este píxel de aquí, este píxel de aquí, y etc. Pero fíjense que más bien aquí la interpretación de Fourier, que típicamente se les da a las imágenes de visualización, rara vez se visualiza, excepto cuando queremos diseñar un filtro, pero la mayoría de los píxeles de esta imagen están alrededor del píxel de la mitad. Y bueno, esto se debe, entre otras cosas, a que estamos desplazando de forma circular. Recuerdan lo que mencionamos de la transformada de Fourier, que es periódica con periodo 2pi. Entonces, dan de cuenta que todos los píxeles los doblamos hacia la mitad, haciendo un desplazamiento, de manera que este sea el píxel original, donde convergen las 4 esquinas de la transformada de Fourier original, y a partir de eso se dibujan el resto de píxeles para una interpretación en la que se muestra el 0, 0, menos pi hacia acá, pi hacia acá, pi hacia acá, y menos pi hacia acá abajo. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que se pretende interpretar. Entonces, bien, ¿cómo logramos eso? Hay que generar un pequeño desplazamiento. Esto es simplemente para propósitos de visualización, como les mencionaba. Vamos a hacer un FFT Shift, que es un comando válido directamente en MATLAB. Y con esto ya hemos desplazado. Y bueno, pues simplemente volvemos a calcular el valor absoluto para la magnitud de F2. Ahí está. Figure. Perfecto. Bien, miren el cambio con relación a estos procesamientos previos que teníamos. Claramente, esta figura con relación a esta se nota que junta las 4 esquinas y a partir de esto se realiza la presentación de la transformada de Fourier. Luego sucede algo un poquito más que se tiene que considerar, y es que normalmente esta imagen se satura muy rápidamente, como aquí está involucrada una transformación compleja. Existen picos muy grandes normalmente en la transformada de Fourier, que no permiten o enmascaran detalles que están por acá.
por lo que recuerden ustedes del tratamiento espacial de imágenes, típicamente una transformación logarítmica permite visualizar detalles escondidos en la imagen que tiene un contraste demasiado disperso. Entonces, finalmente, para propósitos de visualización, lo que suele hacerse es calcular el logaritmo de la imagen en Fourier que habíamos calculado antes, y bueno, pues ahí repetimos simplemente esto que está aquí, permitiéndonos ahora sí ver casi todo el detalle de Fourier de la imagen original. Muy bien. Les pediría, por favor, para completar este ejercicio, que repliquen lo que acabamos de hacer de todos estos pasos de obtener la visualización de la transformada de Fourier de una imagen. En este caso lo hicimos como una imagen creada que era un rectángulo. Por favor, de la imagen 4.04a. Eso viene también especificado en los slides, nada más que para este propósito estaba propuesta el uso del LabVIEW. Ahora lo vamos a hacer en MATLAB. Les deseo suerte, nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias por mirar los contenidos.